Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Lorena Oliva, soy diseñadora de indumentaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Doy clases en esta facultad, en la Universidad de Palermo, y también en la Universidad de Buenos Aires desde el 2006 en la Universidad de Buenos Aires, ya hace muchos años, y en la Universidad de Palermo es mi segundo año como docente. En esta universidad doy una materia que se llama Taller de Modas, y en la UBA doy técnicas de producción de indumentaria. Este curso surge por mi relación con la industria de la marroquinería y del cuero también, en muchos años de trabajo dedicados a este rubro, tanto a nivel productivo a gran escala como el trabajo con emprendedores. Y en este transcurrir de trabajar en el rubro, he notado cómo se utilizan términos y se empieza a hablar de marroquinería, asociándolo con la sustentabilidad, con tendencias que están muy en boga, por suerte ahora, cuando asociando a estas tendencias productos que en realidad no se enmarcan en lo que se concibe como un producto sustentable. Entonces me pareció interesante, hace tiempo que ya vengo trabajando este tema de la sustentabilidad y de cómo llevarlo a cabo, por lo menos en la realidad de nuestro país, y ver qué opciones hay. Entonces surge este seminario, que básicamente lo que vamos a hablar son de los materiales clásicos de marroquinería, su relación con la sustentabilidad, o qué tan sustentables pueden ser, y también vamos a ver algunos materiales innovadores, nuevos desarrollos que están surgiendo en este sentido. Lo primero que quisiera decir es que cuando abordamos este tipo de problemáticas, yo lo primero que pienso es que tenemos que tener una mirada abierta, amplificadora, no condenatoria, porque probablemente en este grupo que somos hoy haya gente que no consume cueros legítimos, porque no consume productos de origen animal, hay otras personas que quizás elijan no consumir otro tipo de materiales porque son derivados del petróleo, o quizás todavía no hicieron esa interpretación, y va a haber múltiples miradas, y yo creo que son todas válidas, y lo que tenemos que hacer es encontrar en cada material las características posibles y qué potencial tienen para empezar a construir y a diseñar con conciencia ecológica y sobre todo con conciencia social. Pero me parece que hay que alejarse de las miradas condenatorias, que no nos llevan a ningún lado. Yo creo que tenemos que tener una mirada amplificadora y empezar a pensar el material desde otro lugar y entender que los productos no nos podemos enmarcar solo en una tendencia, por ejemplo, ecológica o sustentable, solamente pensando en el material con el que fue producido, sino que hay todo un proceso que es desde la obtención de la materia prima hasta el desecho de ese producto, y todas esas instancias están relacionadas con la sustentabilidad de un producto. Entonces, realmente tenemos como ampliar el horizonte y empezar a pensar qué queremos hacer como diseñadores, ¿sí? Cuando yo diseño, qué propongo, qué vendo, qué ofrezco al público. Me parece que esto es la clave. ¿En qué lugar me posiciono? Es muy difícil hacer un producto que sea 100% sustentable, que en todo su desarrollo no tenga impacto ambiental, pero sí podemos proteger ciertas instancias, y creo que es responsabilidad de cada diseñador pensar en qué lugar se va a parar, a posicionar y cómo va a transmitir eso. Yo voy a ir compartiendo un Power, después al final de la clase me gustaría que tengamos un debate, va a ser vía chat, pero voy a dejar un tiempo para eso, porque me parece súper interesante la mirada que puedan tener. Pero bueno, primero voy a compartir este material, me voy a posicionar en los dos grandes materiales, como dije antes, los dos grandes materiales que son cueros y sintéticos, de lo que por lo menos se trabaja hoy en nuestro país, y también vamos a ver después otros desarrollos y otras posibilidades, y bueno, me gustaría después sí tener como una devolución. Bueno, voy a empezar a compartir.
Bueno, ahí ya se ve bien. Adrián, Sí, ¿están profe, viendo? ¿Ya puedo empezar? se ve Bueno, perfecto. perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de esto, marroquinería y sustentabilidad, ¿no? Materiales y técnicas para marroquinería enmarcadas en las tendencias de sustentabilidad. La sustentabilidad se refiere a todo producto o actividad sostenible que se puede mantener en el tiempo y desarrollarse sin agotar los recursos de los que se vale, ¿sí? Es decir, que yo lo podría desarrollar indefinidamente y no voy a agotar los recursos productivos de ese material. Y por ecológico, que es un término que también vamos a ver, es cualquier producto que en su producción, uso o desecho no dañe el medio ambiente, ¿sí? Estamos hablando como, para ver de qué estamos hablando. Me gustaría primero decir que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, después de la petroquímica, perdón. No sé si muchos conocen este dato, es muy impactante cuando uno lo ve, porque quizás no pensamos en la industria textil, cuando pensamos en la industria textil quizás no nos viene a la mente de qué manera puede ser tan contaminante. Y la realidad es que es contaminante en prácticamente toda su cadena productiva. Desde la obtención de las materias primas, sean sintéticas, artificiales o naturales, esto me parece fundamental. Obviamente en las materias primas sintéticas, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los sintéticos para marroquinería, las materias primas sintéticas, como puede ser cualquier prenda con poliéster que estemos usando, con nylon, son derivados del petróleo. Por tanto, la obtención de esa materia prima, desde el polímero que va luego a transformarse en poliéster, en fibra de poliéster para ser hilada y luego tejida, bueno, es contaminante desde su obtención, ¿sí? Estamos hablando que justamente la industria petroquímica es la más contaminante del mundo. Las fibras artificiales, que son aquellas como el rayón, la viscosa, que son productos en general de origen vegetal que se transforman, implican la tala de árboles, ¿sí? Y los productos naturales, la obtención, estoy hablando de la obtención de la materia prima, ¿sí? Piensen que después viene todo el desarrollo. Como por ejemplo el algodón, implica el uso de plaguicidas, insecticidas, ahora vamos a ver un poco los números. Eso solo en la obtención de la materia prima. Después tenemos que hilar, tejer y después producir el producto. ¿Qué pasa en los procesos de hilandería y de tejeduría? Bueno, en general, cuando uno ve los miles de litros de agua que se usan para poder producir una camiseta, la tela para una remera, son cerca de 3.000 litros de agua. El jean es una de las industrias que más agua utiliza. Después tenemos también, voy a ser sintética en esto porque no es específicamente el tema, pero como para darle un marco, tenemos también todo el tema de teñidos con productos que no son, en general no se usan productos naturales, sino que son sintéticos. Entonces, en todo ese proceso de teñido tenemos no solamente el pigmento en sí, que es contaminante, sino la cantidad de agua que se utiliza para teñir, que en la gran mayoría de los casos después no va a tratamientos de aguas residuales, sino que directamente esa agua se desecha sin ningún tipo de tratamiento, contaminando afluentes. Así que bueno, ahí tenemos toda una gran cuestión. Y por último, no diría por último, hay un gran punto que es la producción, ¿sí? En general la producción textil en el mundo está hecha y está producida sin condiciones dignas de trabajo, es la industria donde más explotación hay, donde más trabajo infantil hay. Digamos, esto también hace a que un producto sea o no sustentable. Pensemos en las condiciones de trabajo que existen en la industria textil. Hemos visto casos que en nuestro país y se sabe en todo el mundo cómo funciona esto. Y después tenemos, sumado a esto, la evolución de la moda absolutamente vertiginosa. Entonces de repente nos encontramos que hay marcas que nos proponen colecciones nuevas cada 2 meses. Entonces esto que comúnmente se llama el fast fashion,
¿no? Que nos propone todo el tiempo estar renovando, y tenemos un montón de desechos textiles. Más adelante vamos a ver una imagen, que es un lugar donde hay solamente prendas descartadas textiles, y hay millones de prendas, y es una de las industrias también que genera más desechos. La cantidad de desechos de prendas que no se usan, ¿sí? Que algunas van a un circuito digamos, de reciclaje, de donación, de venta en segunda mano, pero la gran cantidad de productos son desechados. Y ya como vimos, son productos que tienen en toda su cadena productiva materia prima contaminante, o sea que esos productos probablemente estén sobre la Tierra 200, 300, se calcula que el poliéster, según cómo está producido, entre 200 a 2000 años sobre la Tierra. O sea, uno sí piensa en este efecto cuando tira una botella de plástico, pero no cuando tira una camiseta. ¿Sí? Y es lo mismo, empecemos a pensarlo así, ¿no? Yo creo que la mayoría reciclamos nuestros productos, pero cuando desechamos una prenda no estamos pensando que lo que pasa es lo mismo que con una bolsa de nylon, ¿sí? Entonces me parece que es importante empezar a tener esta mirada. Yo lo voy a focalizar en la marroquinería, pero quería dar este marco, ¿no? Que la problemática es de toda la industria. Yo acá, esto es una foto se hizo como una performance para concientizar sobre los desechos textiles, ¿no? Y esto es solo una pequeña muestra, ¿no? Pero piensen que esto puede estar en el planeta tranquilamente 200 años, ¿sí? Si empiezan a buscar imágenes, yo no quería irme tanto por ese lado, pero de ríos contaminados en zonas donde se tiñe, o donde cerca de tejedurías, de curtiembres, como vamos a ver. Bueno, la situación es bastante compleja. Y yo ahí lo que digo, lo que creo, es que el tema de la sustentabilidad no puede ser un eslogan, y medio que de acá surge esta charla que estamos teniendo hoy. ¿Por qué? Porque uno ve, o creo que a todos nos pasa, que es como el tema del momento, ¿no? Hay que ser sustentables. ¿Qué es ser sustentables? No usar cierto producto porque obviamente contamina, pero sí usar otro que no lo sé y también contamina. Entonces empieza a pasar dentro de lo que tiene que ver con la industria, que se venden productos como ecológicos, básicamente, no tanto con la palabra sustentable, pero sí con la palabra ecológico, que están muy, muy lejos de ser ecológicos. Y uno lo compra con cierta tranquilidad, ¿no? Como, bueno, esto dice cuero ecológico. No, acá no sacrificaron un animal. Bueno, ¿qué habrá detrás? Quizás hay un ecosistema entero sacrificado ahí. Entonces me parece que esto es lo que tenemos que empezar a ver. Por eso decía, tengamos una mirada que no sea condenatoria. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún material, sí estoy a favor de que el diseño sea honesto, que uno como diseñador diga qué está haciendo y por qué, y con qué material trabaja. Entonces creo que si vendemos un producto que es de un material sintético, que no es biodegradable y que va a estar 2000 años sobre la Tierra, no tenemos que decir que eso es ecológico, porque no hubo detrás la matanza de animales. Son dos cosas diferentes y está muy lejos uno de ser ecológico porque el otro tampoco lo sea, ¿no? Como, yo creo que la idea es esta, pensar el diseño desde la honestidad del que lo hace. Acá les puse algunos números de las que ya les venía hablando, ¿no? Se usan, por ejemplo, por año en el mundo 70 millones de barriles de petróleo van destinados exclusivamente a producir poliéster para las prendas. 70 millones de árboles se talan por año para producir fibras artificiales, ¿no? Los números son tremendos. Solamente en los cultivos de algodón se usa el 24% del total de los plaguicidas usados en toda la industria de la agricultura. O sea, un cuarto de los plaguicidas usados en el mundo es para la industria del algodón, que es para los cultivos de algodón, que va destinado a la industria textil. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay algodones orgánicos. Ahora después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Cómo accedemos o no a esos productos que son un poco más amables y amigables con el medio ambiente. A veces son también privativos para un grupo de gente.
Después más adelante vamos a volver a eso. Y en relación a los cueros que hoy vamos a hablar, solo en Argentina, los otros datos eran mundiales, este es de Argentina, se sacrifican por año 10 millones de cabezas de ganado. O sea, tenemos que empezar a pensar, independientemente de que uno sea o no vegetariano, o sea o no vegano, tenemos que empezar a pensar qué estamos haciendo como diseñadores y cuál es nuestra responsabilidad. Entonces yo acá lo que me preguntaba es, bueno, ¿qué diseñamos? ¿Qué vendemos? ¿Y qué decimos ofrecer? ¿Sí? Me parece que son tres cosas absolutamente distintas. Quizás diseñamos algo, muchas veces diseñamos moda, simplemente. Vendemos un producto de moda pero sustentable. Vendemos un producto de moda que no tiene ninguna instancia amigable con el medio ambiente, pero decimos ofrecer un producto sustentable. Entonces me parece que el primer paso es lo que decía antes, es el diseño honesto. Y creo que hay que informar al consumidor. Esa información tiene que ser clara, tiene que ser sintética y tiene que ser enriquecedora. Tampoco somos diseñadores, lo que tenemos que hacer es informar qué hicimos y cómo, de una manera clara y sintética. En una etiqueta, vieron muchas veces las etiquetas de los jeans, ahora los que vienen con tratamientos de agua o que se usó menos agua de lo habitual en su producción, que aclaran esas cosas de manera sintética. Bueno, esas son maneras bastante claras de ofrecer información al consumidor, sin que sea esto tampoco, no estamos pregonando nada, nosotros somos parte de un circuito en el cual debemos ser más responsables. Creo que es fundamental empezar a ser más responsables. Y acá ya yendo al tema de la charla, de los materiales para marroquinería, yo acá hago algunas preguntas, pero básicamente es lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué materiales se usan? Bueno, en Argentina la verdad es que prácticamente el 90% de la producción de marroquinería se centra en cueros vacunos, marroquinería, más que nada hablo de las carteras, en lo que es calzado también vemos cueros caprinos, bovinos, bueno, vemos también vacunos, caprinos, y también hay algún otro tipo de material, por lo menos acá, hasta tenemos de ñandú y un montón de otros materiales. Pero lo que es marroquinería, de carteras básicamente, yo creo que estamos dentro de lo que es cueros naturales, prácticamente el 95% es de cueros vacunos. Hay muy pocas carteras que se hagan con otros cueros, sí hay carteras que se hacen con cueros de ñandú acá y con cueros de cerdo, no sé si alguna vez han visto ese material, quizás muchas veces los venden como napa, ahí también hay engaños siempre. Pero en el total de la marroquinería que se vende, lo que sí sabemos es que el 90% de la marroquinería es o de cueros, de origen animal, o de sintéticos, ¿sí? Obviamente, cada vez más, dentro de ese porcentaje, hay más sintéticos que cuero por una cuestión de costos. La realidad es que es por una cuestión de costos. En el local nos van a decir que es porque estamos vendiendo un producto ecológico. Y solamente un 10% aproximadamente de la producción de marroquinería viene de otros materiales que pueden ser dentro de los reciclables, telas, o sea, textiles, materiales reciclados, rafias y otro tipo de materiales. Entonces, me parece que hay que hacer foco en estos dos grandes rubros, estos dos grandes circuitos productivos, ¿no? El del cuero y el del PVC, porque es ahí donde está funcionando la marroquinería. Y actualmente es muy común que nos ofrezcan, desde hace muchos años ya, pero cada vez se ve más, productos de PU o de PVC como cuero ecológico, ¿sí? Claramente porque no implicó esto el sacrificio de un animal. Eso es obvio y es claro para todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan ecológico es esto? Y que no se haya directamente sacrificado un animal, ¿implica que no se hayan sacrificado animales en este proceso productivo? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito cuál es la respuesta. Y después me pregunto ahí, bueno, ¿qué alternativas existen? Después vamos a empezar a ver alternativas.
Yo acá lo que les planteo es una comparación entre los cueros y los sintéticos, ¿sí? ¿Qué pasa con el desarrollo de estos productos y cuál es su impacto ambiental? Esto está hecho de una manera muy sintética, obviamente que no ahondé demasiado en cada ítem, es como para dar una mirada del tema, pero lo que me interesa ver es qué va pasando en cada instancia para que realmente podamos evaluar cuando queremos diseñar o cuando estamos en el rubro de la marroquinería, en qué lugar nos queremos parar, ¿sí? Ahí se me mezcló, acabo de ver que tengo mezclado los textos con donde dice sintéticos va al lado y donde dice cuero. Si me dan un segundo, porque va a ser confuso, lo puedo corregir y lo muestro. Tengo el PowerPoint abierto. O se entiende, no sé, porque se me mezclaron los títulos. ¿Tendré un segundito para hacer eso? A ver. Pero bueno, básicamente lo que hice es un recorrido por el proceso productivo de cada uno de estos materiales, ¿sí? Bien. Ahí no sé si ya lo están viendo bien. Ahí va. Bueno, tenía los títulos intercambiados. En lo que respecta a sintéticos, vamos a ver un poco cuál es el impacto ambiental en cada, como les decía, en cada una de las etapas del proceso productivo. Los sintéticos, yo ahí aclaré que es PU o PVC. El PU, que comúnmente llamamos PU, es un tipo de lo que antes llamábamos puerina, y es poliuretano, ¿sí? Por eso PU es la síntesis de poliuretano. Y PVC es polivinílico. Es lo mismo que la mayoría de los plásticos que conocemos como PVC. Obviamente son derivados del petróleo, y acá en lo que respecta al impacto ambiental por etapas, yo lo diferencié en tres situaciones, ¿sí? Por un lado, la obtención de materias primas, donde tenemos un impacto ambiental alto. En lo que refiere a la síntesis, desarrollo y producción, esto es del polímero al poliéster, por decirlo de alguna manera, donde también es alto el impacto ambiental. Y después el desecho, que quizás es algo que no se considera tanto. ¿Qué pasa con ese producto una vez que cumplió su vida útil? Bueno, una vez que este producto cumplió su vida útil, probablemente esté sobre la Tierra 500 años, 600, como les decía antes, entre 200 y 2000 años, ¿sí? Dependiendo el tipo de producto específico que sea. Entonces tenemos que, si bien acá no hay, lo que me parece que el concepto del que habría que hablar es crueldad animal, ¿no? Si bien acá no existe ese concepto de manera directa, cuando vemos el impacto ambiental que tiene en toda la vida útil este producto, podemos deducir que hay un impacto ecológico importante, donde probablemente tengamos ecosistemas dañados, grupos y regiones completas dañados, ¿sí? Pensemos en qué pasa con el desecho en las zonas donde esto se elimina, qué pasa con el medio ambiente en esos lugares. Entonces, si bien no hay una problemática directa, o si bien me parece que el tema es que no lo vemos, pero el daño al ecosistema y a la fauna es muy grande, por más que no sea directo. En realidad es directo, yo creo que por más que no lo veamos, ¿sí? que no lo interpretemos directamente así. Y después, hay un tema que no es menor, es que el producto no es durable. Y después vamos a hablar un poco de esta nueva tendencia del slow fashion, ¿no? De esto de parar un poco la maquinaria y la locura de producción y de consumo.
Y el hecho de que un producto sea no durable lo hace per se más contaminante, porque si yo una cartera, para hacer la comparación con el otro material que tenemos, si una cartera de cuero la puedo usar 5 años y va a estar en perfecto estado, probablemente, digo 5 por decir, podría durar 10, 15, probablemente una de P1 me dure más de un año sin que la placa de poliuretano o la de PVC se empiece a resquebrajar. Entonces, al necesitar consumir más, también el impacto ambiental es cada vez mayor, ¿sí? Entonces no es menor el tema de lo durable que sea un producto. Me parece que es clave. Cuanto más consumo, más contaminación implica ese ritmo de consumo. Por otro lado, en lo que respecta a los cueros, que obviamente es un producto natural y de origen animal, el impacto ambiental por etapas, obviamente son etapas muy distintas. Tenemos que en la cría es un impacto ambiental alto. Yo creo que todos escuchamos hablar del gas metano, que es el principal contaminante producto contaminante de la atmósfera. Así que en lo que respecta a la cría, realmente el impacto ambiental es alto y no hay forma de limitar ese impacto. Y después con el cuero tiene varios procesos. Una vez que es obtenido, hay que curtirlo, y se puede curtir al cromo, o se puede curtir de manera vegetal. Y esto no es menor. Si alguien decide, o si estamos trabajando en marroquinería en cuero, no es menor saber si la curtiembra a la que le compramos curte al cromo o curte vegetal. ¿Por qué? Porque el cultivo al cromo es absolutamente contaminante, ¿sí? Bueno, justamente es de cromo. O sea, ya viendo la materia prima con la que se produce el curtido, podemos darnos cuenta que va a haber impacto ambiental. Lo que tiene es que probablemente es el más usado, porque es más rápido este curtido al cromo, porque produce colores más intensos, entonces generalmente es el más usado. De hecho, en una época había prácticamente desterrado el curtido vegetal porque daba acabados mejores, y era el que se elegía. Pero ahora, por suerte, que estamos empezando a pensar un poco más en el mundo que nos rodea, se está dejando de usar y cada vez vemos curtidos vegetales de mejor intensidad, con mejores características que van sustituyendo a este curtido al cromo que fue tan popular en los 80 y en los 90 y demás. Y después tenemos otra opción de curtido, que es la vegetal, el curtido vegetal, que es a base de taninos vegetales, y ese curtido puede tener una incidencia ambiental baja o moderada, dependiendo si tiene o no tratamientos de aguas residuales, ¿sí? Y también dependiendo de los tipos de acabados. ¿Qué pasa con el curtido vegetal? Obviamente, como su nombre lo indica, sus componentes es tanino vegetal, entonces por sí no es contaminante, pero si las curtiembres no tienen tratamiento de aguas residuales, la contaminación existe igual. Y es muy común que encontremos curtiembres con curtidos vegetales que no tengan este tratamiento de aguas, porque es muy costoso hacer los tratamientos de aguas residuales. Realmente es muy costoso. Entonces, es un punto que, bueno, limita un poco muchas veces a que un curtido sea 100% amigable con el medio ambiente. En relación a los curtidos vegetales, vale la pena aclarar, o me gustaría mencionar, que se están haciendo muchos trabajos sobre esto, y por ejemplo en Europa, en una empresa alemana, empezaron a desarrollar un curtido vegetal. El curtido es, yo hablo, quizás no todos saben lo que es el curtido, es el proceso que se hace para que el cuero que se obtiene del animal no se pudra, básicamente, ¿sí? Es ese proceso que hace que el cuero no se pudra y después le podamos hacer los procesos posteriores de teñido, acabado, abrillantado y todas las características visuales con que uno la ve, que obviamente no son las características con las que el cuero sale del animal. Pero el curtido es el primer paso, después vienen los acabados y demás. Y les decía que hay una empresa que es alemana, que está
realizando, desarrollando cultivos vegetales a base de hojas de olivo. Y es súper interesante porque, para que vean hasta dónde tenemos que pensar el producto, uno de los grandes problemas que hay en Europa es que la que hay de olivas, justamente, hace que la quema de las hojas, me imagino que alguna vez vieron un árbol de olivos, de cómo son las ramas, después del cultivo esas ramas se queman, ¿sí? Y ese humo es uno de los mayores contaminantes que tienen en el aire. Entonces esta empresa alemana empezó a usar esas hojas para generar los taninos vegetales para realizar cultivo vegetal. Entonces así tenemos un curtido de doble impacto. Por un lado, es un cultivo amigable con el medio ambiente, y por otro lado, preservamos de esta contaminación que se produce por el cultivo de aceitunas. Y decía, esto de hasta qué punto tenemos que empezar a pensar el producto, cuando uno piensa, nadie creería que la cosecha de aceitunas fuera altamente contaminante. Bueno, quizás porque yo, por lo menos yo no manejo el tema y no sabía que luego las hojas y las ramas del olivo se quemaban. A uno al no conocer eso no puede imaginarlo, pero fíjense que muchas veces situaciones que para nada creemos que contaminan, es un producto natural, ¿no? Uno no creería que hay contaminación ahí, que se cosecha. ¿No? Bueno, fíjense, si uno siempre piensa en los plaguicidas, pero no en el momento de la cosecha, fíjense cómo posterior a la cosecha tienen un gran problema con el tema del humo que se origina de las quemas de rama de oliva, y bueno, esta empresa empezó a desarrollar con esas ramas, para que no sean quemadas, los taninos vegetales para curtir. Entonces, ahí tenemos como este doble impacto que es muy interesante. Y por otro lado, evitan de repente utilizar otra materia prima, y talar, porque ahora se están usando para el cultivo vegetal taninos vegetales provenientes de otras industrias, pero muchas veces se talaban árboles adrede para generar esto, lo cual tampoco no lo hace muy ecológico, ¿sí? Entonces hay como un cambio de mirada que es interesante, aún en un producto que uno a simple vista podría decir que no es muy ecológico el cuero. Después, en cuanto al desecho, tenemos que es muy bajo la incidencia de la contaminación, porque es biodegradable. Es bajo porque, bueno, el cuero puede tener acabados que pueden ser contaminantes, pero la realidad es que es más contaminante el proceso, que después el producto en sí termina siendo biodegradable. Entonces, el desecho no es contaminante. Me refiero al material en sí, ¿no? Porque si uno empieza a pensar en los cierres, que pueden ser, que son de materiales metálicos, en los remaches, en la forrería, que en general es sintética, la forrería de las carteras en general se usa gros de poliéster. Bueno, todo eso es muy contaminante. Me estoy hablando específicamente del material. Y después tiene otra característica que lo hace bastante amigable, y es que son productos durables. ¿Sí? Todos sabemos que un producto de cuero puede durar 10 años si lo cuidamos, 5 años. Su vida útil depende de cuánto lo cuidemos. ¿Sí? Si lo tenemos impecable puede durar años y años. Entonces esto hace que sea un poco más amigable en ese sentido. Tenemos sí el tema, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que es bastante polémico, de la obtención de la materia prima. Después vamos a hablar un poco de qué pasa no solo con el desecho, o lo puedo ya tocar ahora si ya cerramos, que hay un tema también interesante en estas dos materias primas principales que tenemos, que es no solo el desecho del producto, o sea, la cartera, el zapato que tiro, sino el desecho de la propia industria. ¿Qué quiero decir? Cuando corto PU, ¿qué pasa con los restos de ese PU? ¿Sí? O ese PVC. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en general, como es una materia prima de bajo costo, se tira. Lleva más tiempo y más dinero tratar de hacer algo con eso, que
que a veces es más barato tirar algo que producir algo con eso, que pasa en la industria alimenticia y en un montón de industrias que es muy triste, pero es lo que pasa. Entonces de repente el residuo, ¿no? Yo corto y me sobran excedentes, y bueno, es mucho más económico tirar ese excedente que tratar de hacer algo con eso. A diferencia del cuero, que prácticamente no tiene residuo. El cuero se agarra la chapa, se corta, la chapa es la pieza, ¿no? Y todo lo que sobra se sigue usando, porque es tan caro el material que sí vale la pena agarrar cualquier residuo, cualquier resto que haya quedado y hacer lo que se llama marroquinería menor o accesorios, ¿no? Monederitos, pequeños llaveros, toda esta cuestión que se va haciendo con el descarte, ¿sí? Con lo que quedó de la producción. Entonces también ahí en cuanto al desecho, y me parece que como diseñadores, un tema para pensar en las dos industrias, que hay algo para hacer con eso que sobra, sobre todo en la del sintético, ¿no? Porque después vamos a ver algunos diseñadores argentinos que trabajan desde el reciclaje. Bueno, ahí hay una cantidad de material que es muy dañino para el medio ambiente, y que su excedente se tira sin más, y quizás es para repensar esto, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede trabajar con ese material, con ese excedente, producir algo nuevo a partir de eso? De pensar que lo que no tiene valor, quizás con el agregado de diseño pueda tenerlo, y así colaboramos a hacer productos amigables con el medio ambiente, ¿no? Empezar a dejar de pensar el desecho como tal, y pensarlo como materia significativa para diseñar. Me parece que es un punto importante, como lo que pasa en cueros. Lástima que acá está todo regido por el dinero, ¿no? Porque en el sintético se tira porque es muy barato y no vale la pena realizar algo a partir de eso, y en el cuero no se tira porque es muy caro, entonces tengo que usar hasta el último centímetro de material. Estaría bueno pensarlo desde otra lógica, ¿no? Y estos materiales que tengo, ¿cómo le puedo dar valor agregado? ¿Cómo puedo hacer materia significativa de esto? Me parece que esa sería la lógica más interesante. En este sentido, y con lo que veníamos hablando, surge el concepto de slow fashion, ¿no? Esta idea de la moda un poco más lenta. Me parece que es fundamental en el rubro de la marroquinería y en cualquier rubro, empezar a pensar la moda con otro ritmo. Creo que hay un montón de dificultades para producir 100% sustentable. Es una realidad, hay que decirlo, es a lo que se aspira, pero no es tan fácil. Pero me parece que si cambiamos la dinámica del ritmo de la moda, bueno, puede empezar a haber algo ahí que empieza a ser un poco más amigable con el medio ambiente. Y el slow fashion, esta idea de la moda más lenta, que se contrapone con el fast fashion, que es esto de estas mini colecciones de ropa casi descartable, incide en dos cuestiones básicamente. Primero, obviamente, en el ritmo de consumo, y después hay algo que me parece muy importante, que se empiezan a revalorizar en las empresas que trabajan en el slow fashion, empieza a haber una revalorización de los oficios. Y esto es muy importante porque la industria de la moda tiene este gran problema que veníamos hablando, que es las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces me parece que este concepto de slow fashion es muy importante empezar a revisarlo. Yo acá, ahora lo que viene es, y en este sentido de empezar a pensar en los oficios, vamos a ver un poquito cómo se trabaja con un material tipo PU y cómo se trabaja con un material tipo cuero. No voy a ir muy al detalle de la producción, porque estamos viendo más temas materiales, pero para que vean cómo en un lado tenemos el trabajo artesanal, que creo que es lo que muchas marcas en el mundo están tratando de volver, ¿no? A esta idea del trabajo artesanal, de revalorizar los oficios, de hacer un producto de valor,
un producto que dure, un producto que no sea desechable, en contraposición con otra industria que es mucho más dinámica, más rápida, y que no cuida tanto estos aspectos y no cuida para nada a la gente que trabaja en la industria. Discúlpenme, voy a tomar un poquito de... Bueno, en fin. Entonces seguimos con esta idea de cómo son estos dos materiales. Siempre voy a focalizar y después que terminemos esta etapa, arrancamos con otros materiales que están empezando a aparecer. Para que tengamos una idea de qué hablamos cuando yo digo sintéticos, PU, PVC, bueno, quizás hay gente que no se dedica al rubro marroquinería y está más como una curiosidad acá. Los sintéticos, el PU, el PVC, como ya les decía, pueden ser de poliuretano o de polivinílico, son productos bicapa. O sea que están formados por dos capas, básicamente. Una es una base textil. ¿Qué quiero decir con textil? Que es una tela tejida o no tejida, pero no es una capa plástica como lo que va arriba. Entonces es una base textil bondeada con plástico. Bondeado significa adherir dos materiales textiles o dos telas entre sí, ¿sí? Es pegar uno encima de otro. Estas bases textiles pueden ser de tres tipos, que tienen que ver con los tipos de tejidos que existen, que es el tejido de punto, el plano y el no tejido. Por si hay alguien que quizás no es del ámbito del diseño de indumentaria, brevemente explico. El tejido de punto es aquel tejido que se hace con un solo hilo, que se va... no me sale la palabra, perdón, se va tejiendo consigo mismo. Es como el tejido que vemos cuando alguien teje a dos agujas, que vemos un solo billo, un hilo, y forman así una pieza. Bueno, a nivel industrial son máquinas circulares que tienen muchos hilos, no uno solo, pero siempre es un hilo que se va entretejiendo consigo mismo y va formando una malla. Al ser una malla, se estira, tiene como una característica que siempre se va a estirar, y muchas veces se usa de base de estos PVC o de estos PU, y arriba se le adhiere esta capa plástica. ¿Qué característica tienen estos? Están al lado de la imagen, ¿no? El primero es con base tejido de punto, que es muy flexible y es muy adaptable porque es tejido de punto. Justamente la característica del tejido de punto, para que se den una idea, es el tejido de las remeras, ¿no? Cualquier remera es de tejido de punto, ¿no? Un tejido que naturalmente se estira. Es muy flexible, es muy adaptable, se usa mucho en la industria del calzado, básicamente, y en la marroquinería, en las carteras también. Y no es durable, es muy poco durable, porque al tener esta base de punto que se estira tanto, lo que suele pasar es que se estira la base, hace que empiece a ceder el plástico, la capa plástica que está arriba, y esto hace que se empiece a resquebrajar muy, muy rápido. Se utiliza normalmente, como dice ahí, en indumentaria, en marroquinería y en calzado. Es el único de los PU o de los PVC que se usa en indumentaria, justamente por tener esta base de punto que permite flexibilidad, porque los otros son muy duros, entonces en una camperita o lo que sea, en una chaqueta no podría moverme se podría hacer, pero no sería muy confortable. Entonces estos, los de base de tejido de punto, son los típicos de las camperitas sin cuero que vemos, son este tipo de PU o de PVC. Después tenemos los que tienen una base de tejido plano. El tejido plano es el tejido que está formando por trama y urdimbre, o sea, por hilos que corren en un sentido vertical, otros en un sentido horizontal, y se entrecruzan. Cualquiera debe haber visto un telar alguna vez, bueno, a nivel industrial, pero es esa técnica. Y tiene la característica de no ser flexible, es un poco más durable que el otro, porque al no estirar hace que esta capa de PVC sea un poco más estable. No se usa en indumentaria, y este es típico de marroquinería y de tapicería, no de calzado, más de cartera. Y hay otros que tienen una base no tejida. No tejido significa que son fibras fusionadas entre sí, como cualquier entretela que hayan visto alguna vez, ¿no? Fibras de poliéster fusionadas. Este no es nada durable realmente,
y se utiliza básicamente para forrería de calzados. Esto es como para dar un pantallazo de qué tipos de PU y de PVC existen. ¿Qué pasa en el uso de estos productos? Bueno, hay algo que es muy, muy típico del uso de estos productos, y es que no solo no tienen una vida útil muy, muy prolongada, sino que van dejando como la huella del uso. ¿Alguna vez les habrá pasado de tener algún calzado de sintético que se lo ponen la primera vez y aprieta un poquito? Y la segunda vez que se lo ponen, o la tercera, ya no aprieta, pero queda prácticamente la forma del pie ahí marcada, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, una vez que el PVC se dio, no vuelve a su lugar, porque es un material sintético y que no es demasiado tecnológico este material. Hay materiales un poco más tecnológicos que tienen esa propiedad de volver a su lugar. El tema es la elasticidad, no tienen elasticidad. Una cosa es que estire, ¿sí? Una cosa es que un producto textil estire, otra cosa es que tenga buena elasticidad, ¿no? que pueda estirar y volver a su lugar. Entonces va dejando como la huella del tiempo. En los productos pasa en las carteras, si alguna vez les pasó que algún elemento, no sé, como una virome se clave en el borde de una cartera o en la tapa o algo, y que queda marcado y no sale más. Bueno, tiene eso este material. Esos materiales en general hay de distintas calidades, pero en general nos encontramos con materiales que no tienen muy buena calidad, y no solo no duran mucho, sino que van dejando como el rastro del uso. Y eso los hace que se vayan desechando y relevando más rápido, ¿no? Enseguida uno va por otro producto nuevo. Me parece que no es menor este tema, ¿no? De la característica del material que envejece pronto y necesitamos todo el tiempo estar renovándolo. Esto lo vamos a pasar un poco por encima, pero como para darles un pantallazo, este material, para los que no lo conocen, no saben cómo funciona, después si tenemos tiempo y interesa podemos volver un poco a esto muy específico de confección, ¿no? Pero no es el tema que nos trae hoy. Pero para que tengan una idea, se confecciona igual que cualquier producto textil, ¿sí? No hay acá, y esto lo quise poner porque venía hablando del tema del oficio, de revalorizar el oficio, en esta idea de una moda un poco más lenta. Bueno, acá no nos encontramos con... Eso se maneja igual que cualquier producto textil, no tiene características particulares, no precisamos un marroquinero, a alguien que se dedique a marroquinería para confeccionar este producto. Sí, alguien que se dedique a hacer, por supuesto, bolsos, carteras, mochilas, lo que sea, pero no específicamente alguien con conocimientos de la marroquinería, que es este rubro tan tradicional. Se maneja como una tela, básicamente, con las características del caso para el producto que estamos haciendo, pero es un producto que viene por rollo, con un ancho constante, se encima, quiere decir que ponemos una capa arriba de otra y se cortan de a 10 capas juntas quizás, entonces eso favorece también a que sea un producto utilizado para producciones muy masivas, ¿no? Porque yo pongo en una mesa 10, 11 capas, corto todo junto con una máquina de corte, con una rectilínea, y obtengo, esto es para producción masiva. Es muy raro encontrar a alguien que haga producción exclusiva o pequeñas colecciones que use este material. Puede usarlo, pero digamos que es muy propio de la producción masiva. Y bueno, tiene características muy propias de la industria textil, por eso yo ahí lo comparaba un poco con las camperas y demás, ¿no? Se produce como cualquier producto textil. Y después, por otro lado, para hacer un poco más de foco en estos dos materiales, tenemos, bueno, el cuero, que ya sabemos que puede ser bovino, caprino, ovino, todos, y tenemos muchos más. Siempre sabemos, y esto hay que decirlo, ¿no? En general, acá en Argentina hay una Secretaría de Fauna que protege a ciertas especies para que no puedan ser usadas para la producción de cueros y de pieles. Es un organismo que funciona bastante bien, que tiene seleccionado según la cantidad de población que hay de cada animal, si se puede o no se puede utilizar. Después vienen las cuestiones, ¿no?, propias de cada uno,
que piensa sobre esto. Yo quiero poner todo sobre la mesa, como decía antes, no ser condenatorio con nada. Después, bueno, están las miradas particulares, pero también es verdad y sabemos que existe la caza furtiva, que existen criaderos que no son legales, o sea, todo eso existe y tenemos que, por eso me parece tan importante esto de que lo que diseñamos y lo que producimos tenga e informemos al consumidor de qué estamos haciendo, de dónde provino ese producto. No es para nada lo mismo, independientemente de si uno está a favor o en contra del uso de pieles, por ejemplo, pero no es para nada lo mismo un producto de piel que viene de un criadero que un producto de piel que viene de la caza furtiva, no es para nada lo mismo, independientemente si uno usa o no eso, o está a favor o en contra, ¿no? Pero ya, digamos, si uso ese producto, me parece que tener la información como consumidor de dónde vino ese producto y si es legítimo, me parece que es un avance, que es algo a lo que tenemos que apuntar para que dejemos de tener estas cuestiones en la industria tan al borde de la legalidad y por fuera de la legalidad, ¿no? Que pasan tanto en los circuitos productivos como en los de obtención de materias primas. Me parece que por eso yo hago tanto foco en esta idea de informar de dónde viene el producto como primer paso para generar diseño amigable con el medio ambiente y para encaminarnos a una idea de sustentabilidad, que es un camino muy largo, muy difícil, pero me parece que hay que empezar a ver qué pasa con el producto desde el minuto cero, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, tenemos estos cueros, que hay muchos más, cueros exóticos, bueno, pero básicamente en marroquinería son estos los que se usan, y esto, como hablábamos antes, pasa por diferentes instancias, que son las de curtido, las de teñido, y los procesos de terminación y de acabado que le van dando el aspecto que tienen. ¿Sí? Vieron que todos los cueros tienen aspectos diferentes, y en realidad cuando salen del animal todos tienen el mismo aspecto, depende de la raza, el tipo de crianza y demás, pero básicamente el aspecto es el mismo, y todo lo que vemos viene a posterior. Y bueno, este material, como les decía, a mí lo que me parece rescatable del uso de cueros es que está ligado a un trabajo artesanal y a un trabajo de oficio, que es importante, me parece, como diseñadores, empezar a rescatar y empezar a trabajar con gente que esté en la industria desde ese lugar del oficio, de la artesanía, porque esto ya nos empezamos a ligar con una moda un poco más lenta, un poco más responsable. Podemos hacer producto diferente cuando trabajamos en piezas no únicas, pero en colecciones más chicas o con otro cuidado. Podemos empezar a explorar mucho más desde el diseño. Entonces, me parece interesante que este material lo que tiene a favor, si bien, bueno, está todo el dilema del uso de animales, pero lo que tiene es esta idea de trabajar con gente de los oficios. Por eso yo decía al principio, ampliemos un poco la mirada. Bueno, quizás mucha gente de la que está acá no quiere ni pensar en usar cuero y está perfecto, y mucha otra quizás es un producto que le encanta. Bueno, pero ¿qué hago con eso? ¿Simplemente me gusta y lo uso, o empiezo a pensar desde el diseño en un producto hecho a conciencia? No es lo mismo de dónde viene ese cuero, quién lo produjo, cómo lo produjo. Entonces me parece que hay un camino muy, muy largo ahí por recorrer. A diferencia de lo que, medio al pie, ¿no? Pero a diferencia de lo que decía con los sintéticos, que yo decía esto de que deja la huella, el rastro ¿no? Lo fui usando y se estiró y ese producto no vuelve nunca a su lugar porque no tiene elasticidad. Por supuesto que en los cueros eso no pasa, porque al ser piel, básicamente tiene elasticidad. Entonces, yo uso un producto y nunca se va a deformar. Un calzado de cuero jamás se deforma, porque la propia característica del material hace que vuelva a su lugar todo el tiempo, y esto hace que la durabilidad sea mucho más larga. Y también tiene el cuero que, a favor, en cuanto a la durabilidad, que es un material que envejece bien. Casi todos los materiales de origen natural
tienen un buen envejecimiento, entonces uno puede seguir usándolo a pesar del paso del tiempo. Y esto que hablaba antes de la elasticidad también hace que dure más, porque obviamente lo que pasa con el PU es, bueno, se estira, pero después, si va a volver a estirar, ya directamente se rompe, no es que hay paso a que eso siga estirándose, bueno, no. Y el cuero tiene como esta flexibilidad que lo hace mucho más, más confortable, obviamente, eso es la clave de por qué un calzado de cuero es más cómodo que uno de PU, nos guste o no nos guste, pero es la elasticidad, y lo hace también más duradero, más confortable y más duradero. Y el cuero, bueno, pasa por todos estos curtidos, obviamente, para evitar la putrefacción primero, después de estos procesos de teñido, de terminación. Muchas veces estos procesos son muy exagerados porque están tapando marcas que tiene el cuero. Sobre todo acá, como la cría es extensiva de ganado, los cueros vienen muy, muy marcados por heridas que tenga el animal, cicatrices, entonces los procesos de curtivo empiezan a salvar todo eso. Y después tenemos en lo que viene a colación con el proceso productivo, y esto que decía de los oficios, es que obviamente el cuero se trabaja de manera artesanal. Yo no puedo cortar 5 cueros uno arriba del otro y hacer en 10 minutos cortar una cartera completa o una prenda. El cuero, por sus propias características, tiene esta idea de, no esta idea, esta característica de que cada pieza tengo que agarrar cada chapa de cuero o media chapa. El cuero se potencializa por chapa, que es la pieza entera, o por media chapa, que es cortado, digamos, desde la cabeza hasta la zona del rabo, la mitad. Y tengo que poner las piezas de a una sobre el material y ir cortando pieza por pieza. Entonces esto requiere de un trabajo artesanal que lleva mucho tiempo. En este marcado de molde se van salvando las heridas, ¿no? Donde hay heridas, corro el molde, y es imposible poner 10 chapas juntas y cortar todo junto. Esto se hace de a una, con un bisturí o con una trincheta o una baja, depende de lo que use el cortador. Es un proceso artesanal. Esto lo vamos a pasar un poco de lado, es lo que les venía diciendo, ¿no? Que tratamos de salvar las fallas. Y ahora, si después les interesa, me lo pueden decir en el chat, podemos ver un poco de esto, pero lo puse por las dudas. Pero bueno, quería destacar esto del trabajo artesanal. Y ahora vamos a ir viendo, ahora que más o menos tenemos una idea de la diferencia entre estos dos materiales principales, otras posibilidades de materiales, ¿sí? Que vienen a enriquecer un poco todo este mundo de la marroquinería tan marcado por la poca sustentabilidad que creo que estamos viendo que hay, ¿no? Entonces yo acá lo que digo es que el impacto de un producto no se define solo por su materia prima, implica también las condiciones en que es producido, trasladado, y cómo se relacionará con el ambiente una vez desechado. Todo eso lleva a un producto sustentable. Básicamente es muy, digamos, creo que si somos realistas es muy difícil lograr un producto 100% sustentable. Súper difícil. Pero creo que nos podemos empezar a poner a pensar en cada etapa qué podemos hacer con el producto que sea que elegimos. Y ahí yo introduzco un término que es el de huella ecológica, que justamente la huella ecológica habla de la trazabilidad de un producto y cuál es el impacto ambiental que tiene en todo su proceso productivo, ¿no? Si empezamos a pensar cualquiera de estos productos, quizás podamos llegar a un producto 100% sustentable, pero cuando lo tenemos que trasladar, esa materia prima o ese producto de un lado a otro dejó de ser sustentable, ¿no? Porque nos encontramos con que no podemos evitar que ese producto se traslade en camiones, entonces ahí hay contaminación, o que viaje si es para exportar al otro lado del mundo y también hay contaminación. Entonces, me parece que
que esto del producto 100% sustentable es como el lugar que hay que tener a donde habría que llegar, pero lo importante es que vamos haciendo en el mientras tanto para llegar ahí. No creo que sea que tengamos que tenerlo como, bueno, si quiero diseñar un producto sustentable, que sea 100% sustentable. Es muy difícil, es como la meta. Me parece que lo importante es que hacemos como diseñadores en el camino hasta llegar ahí. Eso me parece que es la clave y ver dónde nos posicionamos y qué nos interesa también trabajar del producto. Hay quizás gente que hace diseño sustentable y habla de durabilidad, básicamente. Y quizás yo les podría nombrar, igual no quiero excederme, pero nombrar gente que trabaja con materiales de origen animal y dice, bueno, esto es sustentable porque tiene una durabilidad de tanto tiempo. Entonces, eso lo hace sustentable en algún punto. Y tenemos otros diseñadores que trabajan con materiales que no hay, que no tienen ningún impacto ambiental, que no tienen ningún impacto en el ecosistema o en la fauna, y quizás es un producto menos durable, pero el hecho de trabajar con materiales que no tienen impacto sobre la fauna también lo hace sustentable. Entonces, por eso me parece que es muy importante dónde nos queremos parar, y que comuniquemos bien eso. Me parece que es la clave como diseñadores, ¿sí? Yo acá me pareció interesante mostrarles, hay un montón de ejemplos, muchísimos ejemplos, de nuevos materiales que ahora sí, que no hay realmente, que no tienen impacto ambiental en su producción y que tampoco usan animales. Bueno, creo que va de la mano no tener impacto ambiental con el tema de animales, pero quiero destacar, entre esos yo busqué algunos que me parecen como muy claves. Uno es esto, no sé si habrán escuchado hablar de este tipo de cuero vegano, realmente vegano, porque vemos todo el tiempo que diga algo cuero vegano, y como veíamos viendo, ¿no? En qué punto un PU común y corriente puede llegar a ser vegano, si va a impactar sobre la fauna y sobre el ecosistema, no tiene lógica esa perspectiva para vender. Pero acá sí nos encontramos con un producto que cuando uno lo ve parece cuero de origen animal, y en realidad está sacado de un cactus que se llama nopal, que es lo que comúnmente se conoce como tuna, ese cactus. Se hace un proceso sobre la parte exterior de las hojas, se va como procesando esas fibras, ¿sí? la fibra vegetal, y se produce este material muy similar al cuero, que obviamente justo está en ese tono, pero se puede teñir y demás. Es muy interesante porque no tiene ningún producto químico en su producción, no se usa ningún tipo de sulfatos ni nada para los cultivos de estos cactus, o sea que está prácticamente libre de cualquier producto químico contaminante. Y se estima, es un producto muy nuevo que salió hace relativamente poco tiempo, pero se estima que su durabilidad es de 10 años, o sea, yo una cartera de este material lo podría tener 10 años en buen estado. Y me parece un dato fundamental que ahorra hasta un 20% del agua que se requiere para producir el cuero tradicional, que yo les decía, que el curtido del cuero, por más que sea vegetal, si no hay tratamiento de aguas residuales, es lo mismo, no es lo mismo que nada, pero tenemos un punto importante ahí, y acá hay un gran ahorro de agua. Igual estamos viendo que uno de los grandes problemas de la industria textil básicamente es el consumo de agua, ¿no? Porque fíjense, esto es un 20% menos de unas cantidades tremendas que se usan para curtir. Entonces, bueno, siempre que sea menos es mejor, pero es mucho igual. Me pareció súper interesante este desarrollo, surgió en México. Me parece también súper interesante empezar a ver qué tenemos, qué podemos usar. Obviamente ese tipo de las tunas es muy típico de México, entonces me parece que es muy interesante. Todavía acá en Argentina hay poco de esto, digamos, poco de producto desarrollado a partir de estas nuevas
estos nuevos materiales realmente amigables con el medio ambiente. Hay muy poco. Sí hay mucho de reciclado, que ahora vamos a ver, pero de este tipo de materiales específicamente pensados para ser amigables con el medio ambiente, no hay tanto. Tenemos también, quizás esto lo conocieron más, lo conocen o lo vieron porque es de Adidas, y es muy popular, está este textil Milo, que también es un cuero vegano a base de hongos, es súper interesante, porque esto se hace con las raíces de los hongos, que van formando como un tejido naturalmente, y se logró cultivar eso en laboratorio, la empresa que lo hace es Bold-Thread, la que indico ahí. Entonces con ese tejido, que se hace naturalmente con las raíces de los hongos, se logró cultivar en laboratorio y empezar a sintetizar a partir de eso un material que es visualmente muy parecido al cuero. De hecho, esta zapatilla, cuando uno la ve, parece de cuero, parece las clásicas de Stan Smith, este es un modelo muy clásico de Adidas, que ahora la sacó con este material, con este cuero vegano, que antes originalmente eran de cuero legítimo, en algún momento se hicieron de sintético, y ahora vuelven con este material a base de hongos, que es muy amigable con el medio ambiente, su producción no requiere prácticamente del uso de químicos y demás, y por lo que dicen, el cultivo de estos hongos se produce para llegar a este tejido, cada 2 semanas se puede tener como para hacer una producción, o sea que es relativamente rápido también. Esto para que vean hasta dónde se está diversificando, ¿no? El tema de empezar a pensar en materiales realmente amigables con el medio ambiente. Esto es realmente amigable con el medio ambiente. Y por último, quizás esto es más antiguo y más popular, también de Adidas, no es que estoy haciendo propaganda, pero es la empresa que más desarrollos tecnológicos ha hecho. En realidad este desarrollo lo hizo primero Nike, que es... Este es un desarrollo de Adidas con Parley, que es una organización que trabaja mucho con el tema de océanos y cuidados de océanos. Y esta colección lo que hace es, a partir de plásticos, básicamente de residuos marítimos, botellas que se tiran al mar, se sintetiza el poliéster, o sea, de esos plásticos se sintetiza, se obtiene una fibra de poliéster que luego es tejida, primero hilada, después tejida, y se obtiene este producto. Y lo que es interesante es que la zapatilla completa está hecha, o sea, por un lado producen a partir de estas botellas el tejido, pero también producen la suela, y todos los elementos que se ven están hechos con el mismo material. ¿Por qué? Porque casi todo lo que usamos es uno, aunque no se dé cuenta, y es lo que decía al principio, casi todo lo que tenemos es de plástico y es petróleo, todo lo que tenemos, ¿sí? Cualquier zapatilla, la suela, está hecha con un derivado del petróleo, la forrería, que probablemente sea de poliéster, la capellada. Entonces vemos cómo a partir de estas botellas pueden hacer un producto entero, porque en realidad lo que sintetizan sintetizan el poliéster, que es un derivado del petróleo, que es con lo que está hecho prácticamente todo lo que tiene que ver con la industria textil, sobre todo de las zapatillas. Esto es muy interesante, y les decía, ahora están como muy en boga estas, porque se hizo una colección muy grande, pero esto lo empezó a trabajar Nike ya hace varios años, que para el Mundial de Sudáfrica de fútbol, en 2014, si mal no recuerdo, ya trabajaron las camisetas de las selecciones que ellos patrocinaban, estaban hechas con poliéster sintetizado a partir de botellas plásticas. Y ellos siguieron trabajando eso. Hay muchas camisetas de fútbol de Nike que están hechas con poliéster sintetizado a partir de botellas plásticas. O sea que esta tecnología ya existía mucho antes de que esta colección de Adidas, que ahora se hizo tan popular, la venía trabajando Nike desde antes. Lo interesante de esto es que no solamente obtuvieron, digamos, el textil, sino la totalidad del calzado. Y acá, yo lo que quería plantear un poco es algo que me parece también un tema
pensar, que es cuando los productos sostenibles van dedicados a nichos de consumo reducido, está mal escrito, reducidos, a nichos de consumo reducidos. ¿Qué pasa? El impacto ambiental de eso. ¿Tiene sentido? Bueno, sí, sentido tiene siempre. ¿Es relevante? No es muy relevante. Con esto, ¿qué quiero decir? Que me parece un punto importante a tener en cuenta, que lo sustentable no puede ser una moda del momento para ciertos grupos de gente que se interese. Tiene que ser algo más masivo para que tenga impacto. Obviamente que cada pequeña cuestión y cada propuesta de diseño es súper valorable y tiene un impacto, pero creo que tenemos que ir por más, tenemos que tratar de que estos productos sustentables sean accesibles para mucha más gente, porque nos pasa que cuando empezamos a ver productos realmente sustentables, sus costos son mucho más elevados que productos similares. De hecho, dentro de las mismas marcas, cuando uno ve, por ejemplo, en la colección de Adidas, esas zapatillas son mucho más caras que otras zapatillas. Probablemente sea más costoso obtener el material, ¿no? Porque tiene todo este proceso productivo. Pero la pregunta es, y no me refiero específicamente a esa colección, sino, ¿estamos también usando la temática de lo sostenible para vender un producto más caro? Entonces también estamos generando un negocio en vez de estar pensando en generar conciencia social con nuestro producto. Me lo pregunto como diseñadores, ¿no? Cuando uno ve que el producto sustentable, de las mismas características del que no lo ve, sale mucho más caro. Bueno, evidentemente es más caro, porque su materia prima se elabora de otra manera, porque lleva otros tiempos, porque por suerte, en general en este tipo de productos, hay mano de obra bien paga y en las condiciones que deben estar, pero después hay un precio que uno se pregunta, ¿y es el precio real? Entonces me parece que tenemos que apelar un poco al producto sustentable, pero un poco más de una llegada más amplia, Me parece que todavía lo sustentable está en un nicho muy chiquito, en muy poca gente accede a esto, y me parece que para que el impacto se empiece a sentir, tenemos que llegar a más gente, y empezar a pensar en el valor justo, y después, en función de esto, voy a incorporar como otro concepto, ¿sí? Y me parece tres cosas importantes, que ahí yo puse como, bueno, el desafío, ¿no?, para el diseño. Por un lado, fortalecer la cadena de valor del producto, ¿sí?, en cada una de sus etapas, pagar el precio justo a lo largo de la cadena productiva. Me parece que esto es clave, no podemos hablar de sustentabilidad si la persona que está produciendo ese producto no lo está haciendo en las condiciones que debe estar haciéndolas, o si hay mano de obra esclava, o si hay niños. No podemos hablar de sustentabilidad. Y por otro lado, ofrecer el producto a su precio real, porque si nosotros este producto después nos dejamos llevar o lo enmarcamos también en la vorágine de la moda, y como está de moda hablar de sustentabilidad, lo voy a vender mucho más caro de lo que vale, bueno, ¿qué impacto real estoy teniendo? Me parece como un punto para pensar también. Y por último, vamos a ver un poco de reciclaje como método productivo, si bien en lo que vimos de Adidas de origen, ¿no?, de las botellas ya vimos un poco, pero ustedes eso es una escala muy grande y que necesita de sintetizar ese plástico para generar el poliéster. Bueno, hay que ser Adidas para poder hacer eso, ¿no? Es muy difícil que lo pueda hacer un emprendimiento de un diseñador, pero vamos a ver que hay cosas muy buenas, y acá yo tomé a 3 diseñadores argentinos, o 3 marcas argentinas que me parecen súper valiosas lo que hacen, y este es el caso de Biótico. No sé si conocen esta marca, que es de una diseñadora que se llama Jessica Cuyo, que ella lo que hace es hacer colecciones a partir de
sachets, envases de papas fritas, por ejemplo, y bolsas plásticas. Como ven, el reciclaje no tiene que ser eso que tenga esa impronta siempre como hecho en casa, no bien terminado. Esto es reciclaje y es un producto muy bien hecho, con terminación, con dedicación, y es reciclaje. Y se puede no solo hacer, es artesanal, obviamente vemos que ahí ese tejido está hecho artesanal, pero es factible de ser producido en cantidad, no unas cantidades enormes, pero sí en cantidad, o sea, no es que hace una cartera, pueden ver toda su colección. Entonces hay que empezar a sacar como esas ideas, ¿no? Del reciclaje es algo que hago casi en casa. No, puedo producir desde el reciclaje, puedo hacer algo interesante. Y es muy interesante también que se emplean y se capacitan a trabajadores de poblaciones vulnerables para el desarrollo de estos productos. Eso me parece muy interesante porque, bueno, tiene que ver con el triple impacto, que es con lo que vamos a cerrar esta charla. Otro ejemplo que quería sumar es el de Cinca, quizás más popular, más conocido, producen quizás en más cantidad. Yo ahí puse los nombres de los diseñadores, no quería dejar de nombrarlos. Me parece que es súper interesante. Ellos lo que hacen es generar calzado a partir de neumáticos reciclados. Con los neumáticos hacen las suelas, y con textiles, desperdicios de la industria textil, hacen las capelladas y las forrerías, ¿sí? Ahí esta imagen me gustó porque está como explicado muy sintéticamente cómo hacen todo, ¿no? Y ellos tienen este lema que es muy bueno, que es: nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Me parece súper interesante, y también tienen esta idea de capacitar y trabajar con gente de poblaciones vulnerables para el desarrollo del producto. En el caso de ellos, si mal no recuerdo, trabajan mucho con gente que está privada de su libertad, que está en cárceles, y en el caso de anterior, sé que trabajan con organizaciones, con gente y con chicos que tienen capacidades diferentes. Entonces me parece que es muy rico este producto, como que empieza a apuntar a tener una mirada muy, muy diferente. Y después, por último, como último ejemplo, puse este de Modesta, que hacen estas carteras y, bueno, marroquinería a partir de bolsas plásticas que las van fusionando y trabajando entre sí. Es básicamente un proceso de fusionado, ¿no? Por calor de estas bolsas plásticas, y producen este producto, que también lo que vemos es un producto acabado, interesante, que se puede producir en cantidad, aunque sean cantidades más chicas de lo habitual, pero son productos viables para un emprendimiento. Y ellos tienen como una filosofía de fomentar el reciclaje, y de hecho si uno lleva bolsas, hacen descuentos en los productos que uno compra, así que tienen como esta dinámica también de fomentar en los consumidores el tema del reciclaje, como hacerlo parte de la cotidianidad de uno. Y bueno, por último, quería cerrar con este concepto que me parece que es fundamental, que es el de triple impacto, ¿no? Que pensemos el diseño desde un triple impacto, desde un impacto social, económico y ambiental. Estos últimos ejemplos que traje de diseñadores argentinos me parece que están en esta sintonía, ¿no? De tener un impacto social, un impacto económico. Cuando nos referimos a impacto social, no solamente nos referimos a esta idea de empezar a trabajar con ciertos grupos, quizás de poblaciones más vulnerables. También tenemos un impacto social como diseñadores con lo que hacemos y lo que decimos, ¿sí? Acá hay algo que tiene que ver en estos diseños de estar diciendo, comunicando algo como diseñadores que es muy importante, ¿no? El respeto al medio ambiente, el respeto al trabajo digno, sumado al trabajo con estas poblaciones más vulnerables.
pero pensemos al diseñador como un comunicador. Nosotros comunicamos con lo que hacemos. Entonces, en estos 3 ejemplos que les traje, me parece que hay mucho de eso, y me parece que en ese sentido también el impacto social es grande. Después el impacto económico, que el impacto económico, cuando escuchamos hablar de triple impacto, si es que escucharon este concepto del diseño de triple impacto, tiene que ver con el precio justo en cada instancia, ¿sí? El precio justo al que produce, al que obtiene la materia prima, al que confecciona, al que traslada el producto, y luego venderlo a un precio justo. Esto que yo decía, bueno, ¿a qué precio lo vendemos? Hay que venderlo al precio justo, no a un precio excesivamente elevado, porque mi producto tiene que ser de nicho o de... ¿Sí? Este es el precio justo, es el precio justo en cada una de las instancias, aún en la última instancia, que es a qué precio se lo vendo al consumidor. Por supuesto que cualquier producto que esté enmarcado de alguna manera en el diseño sustentable va a ser más caro que otro producto. También va a ser más durable, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es importante que se pague el precio justo en todas las instancias productivas. De esta manera, me parece que ahí también tenemos un impacto social al mismo tiempo. Y bueno, por último, en este triple impacto es el impacto ambiental, que, como decía antes, si bien considero, viendo y conociendo el rubro, me refiero acá a lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Me imagino que debe haber gente que es de Latinoamérica también, de otros países de Latinoamérica, es que es muy difícil obtener un producto 100% sustentable si pensamos en todo el trayecto del producto y en esto que hablaba de la huella ecológica, pero me parece importante empezar a pensar en el material que decida, en qué lugar me voy a parar, qué voy a transmitir y en qué quiero hacer foco como diseñador, y desde qué lugar empiezo a tener una mirada de respeto hacia el ambiente en el que estoy, de respeto al otro también. Y me parece que lo más importante para esto es pensar el diseño desde una perspectiva del diseño honesto. Vender lo que hago, comunicar lo que hago, no otra cosa diferente. Si estoy enmarcado en una tendencia sustentable, bueno, contar cuál es en qué sentido mi producto es sustentable, por qué, cómo fue elaborado, ¿sí? Pero no poner etiquetas y eslogans que no suma nada, confunde al consumidor. Me parece que hay que respetar al consumidor. Creo que es fundamental respetar al consumidor. Si le vendo algo que es sustentable, que realmente tenga una instancia de producto sostenible en algún punto, pero me parece que tenemos que apuntar a eso, a un diseño más honesto. Bueno, creo que nos sobró tenemos unos minutos como para algunas preguntas. Esto fue todo. Después, si quieren volver a algún tema más productivo de cueros o de sintéticos, podemos hacerlo, pero me parecía que la charla iba más orientada a la generalidad del material y no tanto a las instancias productivas, pero si alguno tiene interés podemos revisarlo. Bueno, dejo de compartir y espero sus preguntas. Y pueden ser por el chat. Acá hay alguien, a ver, voy a ir leyendo porque había cosas de antes. En un curso, no sé a qué te referís, en qué instancia estaba cuando en un curso me contaron que eso no es tan así. No sé si me puedes escribir abajo a qué te referís. Y después alguien más pregunta, ¿existen curtiembres donde no usan cromo, no? Sí, claro, las que hacen curtido vegetal existen en Argentina, sí. Bueno, hay preguntas, ¿me queda grabado? Está grabado, no sé bien cómo es el tema después si se los pasan. Sí, ahí está, el taller va a estar disponible en YouTube. Perfecto. Te dijeron que no es la industria más contaminante. En realidad,
que en China solamente, bueno, ahí va aclarando, que decía que en China es la industria más contaminante, quizás no la industria mundial más contaminante. Bueno, en general todos los informes que uno lee apuntan a que es la segunda industria más contaminante, porque la industria textil también hay algo que hay que tener en cuenta, que es una de las industrias, aunque uno no, a veces es difícil imaginarlo, es una de las industrias que tiene más, una de las cadenas productivas más largas es la de la industria textil. Entonces, si tenemos en cuenta que la cadena productiva es muy larga, y que en cada instancia hay algún punto en donde hay algún tipo de contaminación, bueno, yo no creo que estén tan errados, porque los datos que hay, los datos más duros que hay sobre este tema, la verdad es que son bastante claros. La verdad es que no sé si hay alguna industria que sea la segunda más contaminante y no sea la de la moda, pero al margen de eso, no sé si es tan importante. Lo importante es que es una industria absolutamente contaminante, creo que ese es el foco. Ahí dice, bueno, se difunde eso, pero si analizan terminan desmintiendo. A mí lo que me parece es que sea la segunda o la tercera o la cuarta, igual es una industria absolutamente contaminante, que produce contaminación en todos sus procesos productivos, desde obtención de materias primas, como vimos, desde la obtención del algodón, que es una materia prima vegetal, hasta la obtención del poliéster, que es sintético. O sea, no hay instancia y casi no hay posibilidades de salirse de esa lógica, salvo con algunos casos donde vemos el uso de algodones orgánicos, que después también tenemos el traslado, que ahí ya empieza a funcionar de vuelta el tema de la contaminación. Así que me parece que no es tan relevante si es la segunda más contaminante y si esto se hizo casi un eslogan de las tendencias de low fashion o no. Me parece que es una industria que es absolutamente contaminante, sea la primera o la segunda. Creo que la responsabilidad y volver a repensar la industria es válido. Así que me parece menor ese dato. No sé si... Si ahí preguntan si el costo de producir productos sustentables es muy costoso. Bueno, depende de qué tipo de producto. Lo que tiene, como yo venía diciendo, es que obviamente el producto sustentable lleva otros tiempos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo que veíamos de Adidas, ¿no? De obtener el plástico de la botella que era un residuo marítimo, hasta la obtención de poliéster. Bueno, evidentemente ahí hay un circuito productivo mucho más largo que lo hace mucho más costoso que directamente sintetizar el poliéster directamente como se hace habitualmente del petróleo y se pasa del polímero al poliéster. Me parece que obviamente al trabajar productos sustentables tenemos una cadena productiva que es un poco más larga y también eso lo hace más costoso. Y también que generalmente estos productos están enmarcados en circuitos productivos que respetan mucho más las condiciones de los trabajadores y más, y todo eso hace que el producto sea un poco más costoso. Pero creo que no, que se puede hacer producto sustentable a otros precios también, que es lo que venía un poco hablando antes, ¿no? De empezar a plantear el precio justo para que el producto sustentable llegue a todos, ¿sí? Una cosa es que sea más caro por razones obvias, ¿no? de su cadena productiva, y otra cosa es que se venda realmente a un precio que no es el adecuado para ese producto. Bueno, acá nos sugieren, yo voy leyendo, nos invitan a ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible de PNUD. Bueno, sí, hay mucho para ver, hay mucho material. La charla de hoy fue muy enfocada a los dos grandes materiales, como para tener un poco una mirada diferente.
de los dos grandes materiales que se usan en marroquinería, ¿no? Que son el cuero y el PU o PVC. Entonces, ¿qué pasa con esos materiales en relación al medio ambiente? Ese era un poco el sentido de la charla, como para empezar a repensar un poco. No sé si hay más preguntas, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, o algo que quieran revisar, rever. Si no, nos despedimos. No sé si les resultó interesante, si eran temas que son temas que vienen trabajando, que les viene interesando. Me gustaría tener una devolución, aunque sea cortita, de eso. Bueno, creo que no hay mucha interacción más en el chat, así que nos podemos despedir. Espero que les haya resultado interesante. Era más que nada esta idea de hacer un pantallazo sobre estos dos materiales principales de la marroquinería y cómo se relacionan con las tendencias de sustentabilidad, que me parecen fundamentales pensarlas como diseñadores. Ahí alguien dice, y me parecía como una mirada introductoria que puede ayudar a quienes estén empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la marroquinería, o que se interesen por esta tendencia tan valiosa y que nos tenemos que apegar tanto de la sustentabilidad. Ahí alguien dice, tengo cueros guardados hace mucho tiempo y me daba miedo utilizarlo porque no sabía si podría ser bien recibido. Bueno, hay toda una polémica con el tema de los cueros. Claro, ahí menciona lo de cruelty free, que lo nombramos, este concepto de crueldad animal, pero quizás si son materiales que vos ya tenés, yo creo que se puede enmarcar. Hay muchos diseñadores, yo justo no acoté hoy esos, algunos diseñadores argentinos que trabajan justamente con el que yo les contaba, que el desecho del cuero se sigue usando todo el tiempo porque, bueno, tiene su costo, entonces hacemos cosas más chicas, y hay muchos diseñadores que trabajan desde ese lugar, y eso también es amigable, ¿no?, con el medio ambiente, porque estoy trabajando el desperdicio. Y hay un tema importante con el uso del cuero que no mencioné, y es que en países como el nuestro, el cuero es un subproducto de la industria cárnica. Se consume mucha carne, por lo tanto hay mucho cuero en nuestro país. No es que en general la crianza es para la carne, no para el cuero, la crianza de animales, es para el consumo de carne, y el cuero se considera de hecho es un subproducto. Y me parece que si vos tenés, igual me parece que depende de qué posición tenés vos con respecto al uso de cueros, ¿no? Esa es la clave, qué posición tenés vos y cómo transmitirlo. Yo por eso hablaba tanto de la comunicación, pero si vos tenés material y querés usar, es un emprendimiento, creo que lo podés pensar, ese material ya está ahí, no es que ya lo tenés, existe. Creo que el gran desperdicio es que esté en un placar cuando eso puede ser materia para generar diseño. Me parece que la clave es esa, ¿no? Ese material que está ahí, saquémonos un poco el chip de qué va a decir el otro. Es material que vos tenés, no estás comprándolo específicamente, sino que ya lo tenés, y si vos con eso podés hacer diseño y comunicar algo, y lo comunicás bien, a ese material y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, me parece que es súper válido, y como yo decía, ¿no?, amplifiquemos la mirada. Hay gente que trabaja con productos provenientes del cuero y a la vez hace producto que tiene mucha conciencia social en su desarrollo, por cómo lo elabora, quiénes lo elaboran, por su vínculo con artesanos. Hay diseñadoras que trabajan con artesanos, por ejemplo, ahora no, se me fue el nombre porque ya hablé mucho y se me fue, pero hay una chica que es diseñadora que hace carteras en cuero,
que trabaja con un grupo de artesanos del norte, revalorizando mucho el trabajo de esos artesanos. Entonces también ahí hay un impacto positivo, si bien mucha gente no está de acuerdo con usar ese material, pero el impacto, yo creo que tenemos que buscar, creo que eso es como deberíamos cerrar, ¿no? El punto es buscar el impacto positivo. Probablemente no contentemos a todo el mundo, pero me parece que si es algo que hacemos a conciencia, el cambio está, ¿no? El cambio se logra si trabajamos a conciencia y siempre con una mirada positiva. Entonces, yo te alentaría a que uses ese material que tenés. Bueno, ahí explica un poco más, ¿no? Dice que era material de una fábrica de calzado. Bueno, me parece que hay algo para hacer ahí. Bueno, ahí dicen que una chica que hace marroquinería también. Bueno, creo que con esto cerramos, creo que ese es el tema, ¿no? Podemos cerrar con esa idea de tener un impacto positivo. Creo que nunca vamos a contentar a todos, y está bien que así sea, ¿no? No podemos contentar a todos. Lo importante es ser honestos con lo que uno hace, y tener un impacto positivo. Puede ser en las condiciones de producción, en las condiciones de desarrollo, en las condiciones de venta, en esto del precio justo. Bueno, el impacto puede estar en cualquiera de esas instancias. Me parece que lo importante es empezar a pensar el diseño desde ese lugar, ya es todo un cambio. Bueno, creo que si no hay más dudas o sugerencias, podemos ir cerrando. Bueno, muchas gracias. Espero que, como dije antes, espero que les haya resultado interesante. Bueno, y espero vernos en algún otro momento. Gracias por estar ahí.